Bienvenidos a un nuevo capítulo de este tutorial en el cual estamos construyendo un framework PHP desde cero. Bien, en este capítulo nos vamos a centrar en el modelo DB para conectar a bases de datos. Bien, también os quiero decir que, como os dije en el capítulo anterior, bien, aquí podéis en GitHub ir descargando el framework que se irá actualizando por cada capítulo de este video tutorial. Bien, la dirección os la dejaré en la descripción del vídeo. Bien, pues ahora nos vamos a centrar a ver cómo conectar a bases de datos. Bien, en este capítulo vamos a centrarnos en SQLite. Bien, vamos al IDE y bueno, vamos a empezar creando el modelo. Así que nos vamos a Model y vamos a crear un nuevo archivo PHP. Este lo vamos a llamar Model.db. Bien, a este modelo lo vamos a llamar DB. Y bueno, ahora vamos a guardar, vamos a dejar esta clase tal cual. Bien, ahora nos vamos a ir al archivo de configuración global, que es config.php. Y bien, y vamos a crear una propiedad pública llamada db. Esta nos va a permitir asignar la conexión que queremos. Bien, y para ello le vamos a asignar una clave a cada conexión. Por ejemplo, a esta la vamos a llamar SQLite. Que también va a ser un array. Bien, vamos a indicar el driver, porque esto lo vamos a hacer a través de PDO. Bien, el driver es SQLite. Bien, y la base de datos, que bueno, la crearemos a continuación. Bien, la vamos a dejar así tal cual ahora mismo. Bien, una vez hecho esto, bueno, también lógicamente el nuevo modelo DB lo tenemos que incluir en model.php, que es el encargado de cargar todos los modelos. Entonces vamos a model.php y cargamos el nuevo modelo DB. Bien, ahora nos vamos a ir a modeldb.php y bien, vamos a crear un método estático al cual vamos a llamar connect. Bien, aquí vamos a verificar el tipo de driver que ha seleccionado el usuario. Bien, y para ello vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, en este caso vamos a comprobar si se trata de SQLite. Bien, si se trata de SQLite, pues vamos a establecer una conexión PDO para este tipo de driver. Indicamos el driver, que es igual a db driver, y indicamos la base de datos, que es igual a db dbname. Bien, tengan en cuenta que esto lo estamos estableciendo en config.php. Aquí lo podemos ver, el driver y el dbname. Ok, volvemos a modeldb y bueno, vamos a retornar la conexión PDO. Indicamos el driver y la base de datos. Perfecto, ya tenemos esto preparado para poder conectar a SQLite. Guardamos y bueno, siguiente paso. Bien, en la aplicación vamos a crear una carpeta llamada data, donde vamos a poder almacenar en bases de datos SQLite. Bien, esto también lo podéis encontrar en otros frameworks. Bien, vamos a crear la carpeta y la vamos a llamar data.
Y dentro de la carpeta data vamos a crear un archivo vacío en un principio. Y bueno, a este lo vamos a llamar test. Esta base de datos se va a llamar test.sqlite y indicamos la extensión SQLite. Bien, el nombre de la base de datos es test. Bien, ahora vamos a irnos a config.php para dirigir la dirección hacia esta base de datos, que es app data test.sqlite. Perfecto. Bien, continuamos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo y vamos a crear una tabla dentro de esta base de datos. Así que nos vamos a ir a demo controller y vamos a crear la tabla. Aunque lo suyo es crear una tabla dentro de data, vamos a crear una tabla dentro de data, vamos a ver. Vamos a crear un archivo SQL. Y bien, a esta la vamos a llamar test.sqlite. Bien, y aquí tenemos la tabla de ejemplo que vamos a crear. Se llama test. Bien, y tiene un ID y una columna llamada test. Bien, lo guardamos el archivo. Y bueno, vamos a ir, como dije anteriormente, bueno, este archivo lo vamos a cerrar y test.sqlite también lo vamos a cerrar. Y nos vamos a dirigir a demo controller. Bien, vamos a establecer la conexión. Bien, vamos a acceder al modelo DB. Connect. Bien. Y vamos a seleccionar la propiedad pública DB. Y vamos a indicar la clave de la conexión que queremos establecer. Bien, ten en cuenta que esta clave, vamos a ir a config.php, se trata de esta clave. Bien. Y vamos a crear la tabla. Bien, aquí tenemos la consulta, que es la misma que encontrábamos en el archivo que creamos anteriormente, SQL. Bien, y vamos a crearla. Prepare SQL. Bien, y ejecutamos la consulta. Muy bien. Pues ahora vamos a actualizar. Vamos a guardar y vamos a actualizar. En este caso estamos en el Action Index. Bien. Y vamos a actualizar. Muy bien. Esta tabla se ha creado. Bien, ahora vamos a insertarle datos. Bien, vamos a quitar todo esto. Bueno, la consulta especialmente a esta. Y vamos a hacer una consulta insert. Test. Vamos a indicar el campo que vamos a modificar en la columna test. Values. Por ejemplo, vamos a incluirle un parámetro. Param. Bien. También, bueno, vamos a vincular el parámetro. Para. Bueno, incluimos el para. Bueno, aquí vamos a tener que crear una variable para asignarle el valor. Var. Por ejemplo, a esta variable la vamos a llamar var. Le vamos a decir hola mundo. Estos son los datos que vamos a guardar. Var. Bien. Vamos a ingresar a hola mundo. Bien, y bueno, vamos a obtener el número de filas afectadas. Bien, vamos a crear, por ejemplo, una variable llamada model y vamos a decir que es igual a query row count. Bien, aquí vamos a obtener el número de filas afectadas. Se lo vamos a pasar
a la vista model a través de esta clave y le pasamos los datos model. Muy bien. Vamos a ir a la vista index para mostrar el número de filas afectadas. Bueno, PHP y PHP. Abrimos unas etiquetas PHP y vamos a hacer echo número de filas afectadas. Y incluimos la clave model. Bien, guardamos y bueno, vamos a actualizar. Bien, y aquí tenemos una fila afectada. Bueno, y como estáis viendo, es muy cómodo como estamos trabajando. Bien, bueno, vamos a insertar otra fila para después seleccionarlas todas. Muy bien. Vamos a cambiar el valor de var y por ejemplo vamos a decir PHP Framework. Bien, guardamos y vamos a actualizar. Bien, ahora se ha insertado otra fila, ahora tenemos dos filas en la tabla test. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo seleccionando los datos. Bien, voy a eliminar las partes que no necesite para hacer una consulta select. Bien, quitamos todo esto de aquí. Y bueno, vamos a modificar la consulta SQL. Select, vamos a seleccionar todas las filas de la tabla test. Bien, y bueno, esta fila la vamos a almacenar en esta variable llamada model. Y bueno, vamos a abrir un bucle while y vamos a hacer lo siguiente. Mientras filas sea igual a query fetch, pues vamos a ir almacenando cada iteración en el array model. Bien, y bueno, vamos a mostrar las filas en la vista. Observen cómo estamos pasando los datos desde la acción a la vista, ¿vale? Bien, vamos a ir a la vista index y bueno, vamos a ver el ejemplo. Vale. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mostrar fila a fila. ¿Cómo vamos a ver? Vamos a mostrar el ID. Fila ID. Bien, y vamos a mostrar el campo test. Test. Concatenamos y lo incluimos. Y vamos a incluir un salto HTML al final. Muy bien, vamos a ver esta prueba. Guardamos y actualizamos. Bien, y aquí lo tenemos, ¿vale? Como estamos ya trabajando con bases de datos y bueno, ir realizando la configuración desde config.php y trabajando con un modelo, ModelDB, que hemos acabado de crear, que nos va a permitir trabajar con la conexión que nosotros queramos. Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar y próximamente más. Saludos.